Mi hijo se casó en París. Un resort frente al Sena, flores importadas, cena de gala y una lista cerrada de 47 invitados. Yo no fui una de ellos. ¿La razón? Mamá, ya no hay lugar. Eso fue lo que me dijo. No había lugar para la mujer que lo crió sola, que trabajó 40 años como maestra, que vendió su anillo de bodas para pagarle la universidad. Y mientras él ponía un anillo en la mano de otra mujer frente a la Torre Eiffel, yo decidí desaparecer. Porque a veces, el mayor castigo no es un grito, es el silencio de quien siempre estuvo. Y de pronto, ya no está. Todo empezó una tarde de jueves, cuando sonó el teléfono y vi el nombre de mi hijo en la pantalla. «¡Mamá, nos casamos!», dijo Iván, con esa alegría infantil que no escuchaba desde hacía años. «¿De verdad, mi amor?», respondí, sintiendo que el corazón se me apretaba dentro del pecho. «¿Y adivina dónde?». «En París, frente a la Torre Eiffel». París. Jamás en mi vida imaginé que pronunciaría esa ciudad por una razón así. «¡Qué maravilla!», dije, tragando saliva. Iván seguía hablando, emocionado. Que si el hotel, que si el brunch, que si Mariana ya estaba viendo los detalles. Y yo, del otro lado del teléfono, no escuchaba los planes. Escuchaba algo más, un silencio apenas perceptible, un parpadeo en su voz. Llevo toda la vida leyendo silencios antes de las mentiras. Fui profesora de literatura 40 años. Sé cuándo alguien se prepara para ocultar algo. «Mamá, no te preocupes por los boletos todavía. Ya hablaremos de eso más adelante». Y colgó. En ese momento, lo supe. No había lugar para mí. No en París. No en su boda. No en su vida. ¿Quieres saber hasta dónde puede llegar una madre cuando descubre que su propio hijo la ha borrado de la historia más importante de su vida? Entonces, quédate, porque esta historia apenas comienza. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Esa noche, mientras Iván dormía al lado de su esposa en una suite con vista a la Torre Eiffel, Estela no pegó un ojo. Estaba en su pequeño departamento en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, rodeada de recuerdos, de silencios que pesaban más que cualquier maleta, de fotos enmarcadas que parecían mirarla con lástima. No lloró. Simplemente se sentó en el sillón que había pagado en 12 meses cuando su hijo tenía 8 años, y se quedó mirando hacia la nada. Sabía lo que iba a hacer, y no era venganza. Era algo más frío, más calculado, más justo. Iba a desaparecer. Pero antes, había algo que necesitaba confirmar. Una duda que la venía persiguiendo desde que Mariana apareció en sus vidas. 3 días después, con la excusa de limpiar, abrió el armario del cuarto de Iván. Él ya no vivía ahí desde hacía 2 años, pero había dejado varias cajas. Estela nunca las había tocado, hasta ahora. Entre libros de secundaria, trofeos de natación, cassettes de viejos dibujos animados, encontró una caja de zapatos aplastada. Dentro, papeles y debajo de todo, una carpeta de plástico color amarilla. Estela la reconoció en cuanto la tocó. Era la escritura original del departamento en Narvarte, donde vivían Iván y Mariana. La abrió con manos temblorosas. Propietaria legal, Estela Fernández Márquez. Cerró los ojos. Todo le volvió de golpe. Hace 8 años, cuando Ricardo aún vivía, habían logrado juntar 90,000 pesos para dar el enganche de ese departamento. Costaba 170,000. El resto lo financiaron a 10 años. Fue idea de él ponerlo a nombre de Estela. «Si algo me pasa, quiero que tengas algo tuyo», le había dicho. Un lugar seguro. 6 meses después, él murió de un infarto. Estela, viuda y con un hijo adolescente, se hizo cargo de todo. Pagó el crédito sola durante 1 década. Cada peso, cada mes, renunciando a ropa nueva, a vacaciones, a lujos, incluso a comer carne más de 1 vez por semana. Y cuando Iván le dijo que quería independencia, ella no lo dudó. «Usa el departamento. Yo me quedo aquí. No necesito mucho». Iván se mudó con Mariana. Remodelaron el lugar, pintaron las paredes, cambiaron el piso, lo llenaron de muebles nuevos. Pero algo pasó en el proceso. Estela olvidó que esa propiedad seguía siendo suya.
Nunca firmó ningún traspaso. Nunca lo cedió legalmente. Y ahora, ahí estaba el papel. Una prueba silenciosa. Un as bajo la manga. El domingo siguiente, Iván la llamó. «Mamá, ya volvimos. Fue mágico. No tienes idea de lo hermoso que fue todo. Mariana quiere hablar contigo». De fondo, la voz de ella, dulce, con ese tono fingido que siempre le había molestado. «Suegra, te extrañamos muchísimo». Estela tragó saliva. «Qué bueno que fue lindo, hijo. ¿Podemos pasar a verte el próximo domingo? Queremos enseñarte las fotos». «Claro, siempre son bienvenidos». Colgó, y sin perder tiempo, tomó la carpeta y la metió en su bolsa. Después, marcó el número del abogado más viejo y más sabio que conocía, el licenciado Camilo Rivera. Tenía su oficina a 3 cuadras de su casa, en un edificio sin elevador y con olor a papeles antiguos. ¿Tiene cómo probar que la propiedad está a su nombre? Aquí está la escritura. Camilo la revisó. Luego entró al sistema de registro público de la propiedad. Confirmó con un clic. «Sí, señora Estela. La casa está registrada a su nombre. Está completamente saldada. Es suya, legalmente. Su hijo vive allí, pero no tiene ningún derecho sobre ella. No le he cobrado nunca. Era un regalo, un apoyo. ¿Quiere cobrar renta retroactiva? No. ¿Quiere desalojarlo? Tampoco. Entonces, Estela lo miró directo a los ojos. Quiero que él sepa que esa casa no es suya. Quiero que, cuando llegue el momento, se dé cuenta de que su madre no es invisible, que no se le borra de una lista como si fuera un mueble viejo». Camilo asintió, con esa mirada de hombre que ha visto a muchas madres tragarse la lengua para no decir lo que duele. «Vamos a dejar todo listo, no se preocupe. Y por cierto, está haciendo lo correcto». Salió del despacho sintiéndose otra. No era ira, no era venganza, era justicia emocional. Recuperar el espacio que le habían quitado. Y mientras Iván y Mariana publicaban más fotos en Instagram de su luna de miel, croissants en Montmartre, paseos por el río Sena, retratos frente a Notre Dame, Estela comenzaba a planear su salida. Porque a veces no hace falta pelear. Solo hay que irse y dejar que el silencio grite lo que nadie quiso escuchar. El domingo llegó con cielo despejado en la Ciudad de México. Era mayo. Hacía calor, pero en el corazón de Estela había una helada que ni el sol más fuerte podía derretir. Ese día recibiría en su casa a Iván y Mariana por primera vez desde que ellos regresaron de París. Desde que su hijo, su único hijo, se casó sin ella. Se había pasado la noche en vela, ensayando frases, buscando fuerza, pero cuando amaneció, supo que no iba a decir nada. Todavía no. Se levantó temprano, limpió la casa a fondo. Puso el mantel de encaje que fue de su abuela, usó los platos buenos, dobló las servilletas con esmero, preparó estofado de pollo con arroz y ensalada, y de postre, brigadeiros. Sabía que a Iván le encantaban desde niño. Sabía también que Mariana los detestaba. Decía que eran demasiado calóricos, pero los hizo igual. A las 11:30, Iván tocó el claxon desde la calle. Ni siquiera subió a tocar el timbre, como si tuviera prisa por irse antes de llegar. Cuando entraron, Estela sintió que el aire se congelaba. Iván iba en bermuda y polo blanca, bronceado, sonriente. Mariana, con un vestido blanco corto, lentes oscuros que le cubrían medio rostro y sandalias carísimas. «Mamá, te ves genial», dijo Iván, dándole un abrazo rápido. «Suegra, ¿qué calor hace aquí? ¿Puedo prender el aire?», preguntó Mariana mirando alrededor. «No tengo aire acondicionado, querida», respondió Estela con una sonrisa educada. «Pero el ventilador está ahí». Se sentaron a la mesa. Estela sirvió los platos. Iván comió con apetito. Mariana empujaba la comida con el tenedor como si la ensalada tuviera veneno. «¿Usaste crema?», preguntó con una mueca. «Un poco. El estofado lleva crema desde siempre. Estoy evitando lácteos. Por la dieta». No era una observación, era una crítica disfrazada. Estela no dijo nada. La comida siguió en silencio hasta que Iván sacó el celular. «Mira esto, mi mamá», dijo, entusiasmado. «Esta es la entrada del salón. ¿Ves las orquídeas? Costaron 3.400 euros. Solo las flores». Estela miró la pantalla.
Vio la decoración, los globos dorados, el letrero de Just Married en letras francesas, las luces cálidas, las mesas perfectamente montadas. Y entonces vio una foto, una larga mesa de madera rústica con 47 lugares, cada lugar con una tarjeta en caligrafía dorada, nombre por nombre. Amplió la imagen. En un extremo, Iván y Mariana, y 45 nombres más. 47 en total, ni uno menos. No era que no había espacio, era que habían decidido que ella no debía estar. Estela sintió un golpe en el estómago. Sostuvo el celular por unos segundos y luego lo devolvió con una sonrisa que le costó formar. Muy bonito, hijo. Se nota que fue inolvidable. Mariana se levantó sin terminar de comer. Voy al baño, dijo con tono seco. Iván bajó la voz. Mamá, yo sé que tal vez te dolió lo del viaje, pero créeme, fue mejor así. ¿Mejor para quién? Mamá, tú allá, sola, sin conocer a nadie, sin hablar bien francés, sin estar cómoda. No ibas a disfrutarlo. Además, la familia de Mariana es, ya sabes, muy exigente. Estela lo miró. ¿Y yo soy una molestia? No, no digas eso. Solo que no encajabas, no encajaba. En la boda de su propio hijo. De todos modos, vamos a hacer una recepción aquí en México, agregó. Solo para amigos y conocidos que no pudieron ir. Algo más relajado, más a tu estilo, más a tu estilo, como si fuera una niña que no sabe comportarse en público. Mariana regresó del baño justo en ese momento. Suegra, sus toallas están un poco viejas, ¿eh? Ya ni secan bien. Debería cambiarlas. En Zara Home hay unas en oferta. Estela respiró hondo. Voy a tenerlo en cuenta. Después del postre, que Mariana rechazó con otra crítica, se marcharon. Iván la abrazó a medias. Te llamo en la semana. Te quiero, mamá. Yo también, hijo. Mariana solo alzó la mano. Estela cerró la puerta, se quedó sola, la mesa todavía servida, el estofado frío, los brigadeiros intactos. Se sentó en la cabecera de la mesa, la silla que siempre fue suya, y miró la escena vacía frente a ella. Y entonces lo entendió. Ya no era necesaria. Había criado, amado, entregado todo. Y cuando ya no la necesitaron, simplemente la sacaron de la ecuación. Subió al cuarto, fue al closet, sacó la vieja caja de zapatos, abrió la carpeta amarilla. La escritura seguía ahí, y debajo de ella, una carta, un sobre envejecido, con su nombre escrito a mano por Ricardo. Era su letra, trémula, torpe, después del primer infarto. Lo abrió. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si es muchos años después, es porque lo guardaste sin darte cuenta, como haces siempre con las cosas importantes. Puse esa casa a tu nombre no solo para protegerte, sino porque te conozco. Das todo. Te vacías para llenar a los demás. Esta casa es tu escudo. Nunca la cedas sin estar completamente segura. Los hijos se aman. Sí, pero no sabemos en quién se convierten cuando crecen. No sabemos qué mujer va a entrar en su vida. No sabemos si seguirán siendo los mismos que criamos. No te olvides de ti, Estela. Esta casa es tu dignidad. Te amo para siempre, Ricardo. Estela apretó la carta contra el pecho y por primera vez en semanas lloró. No de tristeza. Lloró porque alguien, aunque ya no estuviera, la había cuidado más que su propio hijo. Y cuando se secó las lágrimas, ya sabía qué iba a hacer. Iba a desaparecer, sin rastro, sin aviso. Y esta vez nadie la detendría. El lunes a primera hora, Estela despertó con el cuerpo ligero y una claridad que no había sentido en años. No tenía miedo, no tenía dudas. Tenía un plan. Tomó su café de siempre, negro, sin azúcar. Se sentó en la terraza, respiró el aire fresco de la mañana y, como si fuera un ritual, abrió la carpeta donde guardaba la escritura de la casa y la carta de Ricardo. Volvió a leerla, despacio, no porque no la recordara, sino porque necesitaba sentir ese respaldo una vez más. Cada palabra de su marido muerto era como una mano invisible empujándola hacia adelante. Después prendió su computadora vieja. Buscó en Google cómo rentar un departamento de forma legal sin venderlo. Y lo que encontró la hizo sonreír.
El martes por la tarde regresó al despacho del licenciado Camilo Rivera. Esta vez no fue a consultar, fue a ejecutar. Licenciado, necesito hacer un contrato de arrendamiento por 6 meses, con opción a renovación. Pero quiero incluir cláusulas especiales. Camilo ajustó sus lentes. ¿Desea rentar la propiedad? Así es. Quiero ofrecerla a un inquilino nuevo, formal, por escrito, que pague mes a mes. ¿Y su hijo? Mi hijo no es inquilino. Vive ahí gratis, sin contrato, sin autorización formal. Camilo asintió. Entonces debe enviarle una notificación legal para desalojar. Podemos hacerlo sin usar la palabra desalojo. Podemos llamarlo recuperación de inmueble. Perfecto. ¿Y cuál es el motivo que va a declarar? Estela lo miró a los ojos. Voy a vivir en el extranjero, por tiempo indefinido. Esa noche Estela fue a Liverpool y compró una maleta nueva, roja, grande, con ruedas que giraban 360 grados. No por lujo, por símbolo, porque esta vez, si se iba bien. Al volver a casa, subió al cuarto de Iván, sacó todas sus cosas de las cajas viejas y las acomodó en bolsas negras, no como castigo, como cierre. Luego, con la carta de desocupación redactada por el abogado, firmada y sellada, llamó a Iván. «Hola, mamá, ¿todo bien? Necesito verte mañana. En persona. ¿Pasó algo?» «Sí, pero no por teléfono. ¿Estás enferma?» «No, solo quiero hablar contigo, a solas». Silencio, ese mismo silencio incómodo que ya era costumbre. «Está bien. Paso después del trabajo». Miércoles, 6:15 de la tarde. Iván tocó la puerta. Esta vez sí subió. Estela le abrió con serenidad. Estaba distinta, peinada, con un vestido que no usaba desde hacía años, maquillaje sutil. Iván la notó distinta. ¿Ocurrió algo, mamá? Pasa. Se sentaron en la mesa, la misma donde semanas atrás Mariana se quejó del estofado. Estela le extendió un sobre cerrado. ¿Qué es esto? Una notificación legal. A partir de este momento, tienes 90 días para desocupar la casa en Narvarte. Voy a rentarla. Iván tardó en reaccionar. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, Iván. No es una broma. Él abrió el sobre, leyó el encabezado, los sellos, la firma del abogado. No entiendo. ¿Por qué harías esto? Porque necesito recuperar lo que es mío. Tu casa, mamá, llevo años viviendo ahí. Hice mejoras, pinté las paredes, puse muebles, remodelé la cocina. Todo eso lo hiciste sobre una propiedad que no es tuya. Iván se puso de pie. Esto no es justo. Mariana y yo no tenemos a dónde ir. Yo tampoco tuve a dónde ir cuando tu padre murió. Tenía un hijo adolescente, una hipoteca y el mundo en contra, y no le lloré a nadie. Iván se quedó callado. ¿Esto tiene que ver con la boda? ¿Es por eso? ¿Por no haberte llevado? Estela lo miró con calma. No, esto tiene que ver con algo más profundo, con respeto, con dignidad. Yo no quiero vivir en una historia donde me borran del capítulo más importante. Mamá, estás exagerando. No, solo me cansé de hacerme la tonta. Quiero usar lo que es mío para empezar una nueva vida. ¿Una nueva vida? ¿Dónde? Estela sonrió. En París. Iván abrió los ojos como platos. ¿París? ¿Tú? Sí, no a quedarme, pero sí el tiempo suficiente para caminar por el Sena, para ver la Torre Eiffel, para pisar el suelo donde ustedes no me dejaron estar. Iván bajó la voz. ¿Me estás castigando? No, te estoy recordando que tengo derecho a existir fuera de ser tu mamá. Iván se quedó sin palabras. Estela se levantó. Tienes 90 días, yo parto en 30. ¿Y ya tienes dónde quedarte allá? No, pero aprenderé. Siempre aprendo. Iván se fue sin decir adiós. Y Estela, al cerrar la puerta, sintió por primera vez en años que tenía el control de su vida en las manos. Esa noche, buscó en internet: habitaciones en París por mes, arrendamiento temporal, cómo obtener una visa de turista para Francia, frases básicas en francés, empacando para viajar sola a Europa. El mundo le parecía inmenso, y ella, diminuta, pero era libre, y eso bastaba. Pasaron 3 semanas.
21 días desde que Iván salió furioso del departamento de Estela con la notificación en la mano, y desde entonces, ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita. Y eso, lejos de dolerle, la confirmó. Él no volvió porque no quería, no porque no pudiera. En esos 21 días, Estela hizo algo que no había hecho en décadas: vivir para ella. Sacó pasaporte, actualizó papeles, fue al banco a retirar sus ahorros y vendió algunas pocas cosas que aún tenían valor. Una cadena de oro que heredó de su madre, un reloj antiguo que había guardado por años y su anillo de compromiso, el que juró no quitarse nunca. Lo puso sobre la mesa, lo miró y lo soltó. Gracias por la historia, Ricardo. Ahora empieza la mía. El día número 22 fue el más simbólico. Estela se paró frente al espejo, vestido gris claro, zapatos bajos, cabello peinado en moño simple, y una mirada que ya no era la de una madre triste. Era otra. Era una mujer a punto de desaparecer sin ruido y sin permiso. Llamó al abogado. Licenciado Camilo, puede proceder con la oferta de renta. La casa está lista. ¿Desea que informemos a su hijo que hay nuevos interesados? No, que se entere cuando toque la puerta a alguien con contrato firmado. Colgó. Estaba temblando, no de miedo, de poder. La semana siguiente fue silenciosa, y el silencio, esta vez, era su aliado. Iván no apareció, Mariana tampoco, hasta que una tarde, una camioneta blanca se estacionó frente al edificio de Estela. De ella bajaron 3 hombres con guantes de carga. Eran mudanceros. Iván venía detrás, con cara cerrada, y Mariana detrás de él, con un gesto amargo que no se molestó en esconder. Estela los observaba desde su ventana, sin moverse. Iván subió solo. Tocó la puerta. Estela la abrió. ¿Así que de verdad vas a hacer esto? Ya lo hice, Iván. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? Buscar otro lugar, como hicimos todos alguna vez. Esto es una locura. Mariana está furiosa. Dice que la humillaste. Que cómo se supone que vamos a explicarle a todos por qué nos mudamos de un departamento que era nuestro. Era mío, corrigió Estela. Siempre fue mío. ¿Y eso qué importa? Yo soy tu hijo. Estela se cruzó de brazos. Y yo soy tu madre. ¿Y eso qué importó cuando me borraste de tu boda? Iván no respondió. Yo no estoy vengándome, continuó ella. Estoy cerrando ciclos, ya no me debes nada. Y yo, ya no te debo todo. ¿De verdad te vas a ir a París? Sí. ¿Sola? Sola. Iván bajó la mirada. Por primera vez en años, parecía un niño, desarmado, pequeño. No pensé que fueras capaz de esto. Yo tampoco, pero a veces lo que duele te despierta. Iván tragó saliva, la voz le temblaba. ¿Y si necesito algo? ¿Y si un día me pasa algo? Estela lo miró sin dureza, pero con una serenidad firme. Entonces me llamas, y yo veré si quiero estar. La mudanza duró 3 horas. Mariana no subió nunca. Iván no volvió a hablar. Al final, cerraron el portón y se marcharon. Se fueron sin decir adiós. Estela entró al cuarto, vacío. Solo las paredes desnudas, la marca en el suelo de una cómoda vieja y una carta encima del buró. Era de Iván. Mamá, no sé si estás enojada o si ya no me quieres. Solo sé que esto dolió. Me enseñaste a ser fuerte, pero nunca pensé que me soltaras así. Perdón si no estuviste en mi boda. Perdón si Mariana te lastimó. Nunca supe cómo ponerlos en el mismo lugar. No te escribo para que te quedes. Solo quiero que sepas que sí me importas, aunque no te lo haya demostrado bien. Iván Estela la leyó 2 veces. No lloró. La guardó en la misma carpeta donde estaban la escritura, la carta de Ricardo. Y ahora, una nueva etapa. Día 30. La maleta roja esperaba junto a la puerta. Estela cerró el gas, las luces, bajó las persianas y salió del departamento que fue suyo durante 40 años. Tomó un taxi al aeropuerto. Vuelo directo a París, sin escalas, sin regreso fechado. Al llegar a la terminal, mientras mostraba su pasaporte, pensó por un momento en todo lo que había dejado atrás y en todo lo que estaba por descubrir, porque esta vez nadie la estaba esperando. Y por primera vez en la vida, eso no le daba miedo.
le daba libertad. El avión despegó a las 9 de la noche. Mientras la Ciudad de México se hacía más pequeña a través de la ventanilla, Estela sintió algo que no reconoció al principio: alivio. No llevaba anillos, ni fotos, ni recuerdos innecesarios. Solo la carta de Ricardo, la de Iván, la escritura guardada, como símbolo, no como carga, y una maleta con lo indispensable. Cuando el avión se estabilizó, una azafata se acercó. «Bonsoir, madame. ¿Desea algo de tomar?» Estela sonrió. El francés todavía le sonaba extraño, musical, elegante. «Solo agua, por favor». La azafata asintió, y mientras Estela bebía, miró su pasaporte, abierto sobre la bandeja, su foto, su nombre, su edad, 67 años, y apenas empezando. El vuelo duró 11 horas. Estela no durmió. Tampoco lloró. Pasó el tiempo mirando por la ventanilla, imaginando cómo sería caminar por las calles que vio solo en fotos. A las 2 de la tarde, hora de París, aterrizó en Charles de Gaulle. Cuando bajó del avión, el aire frío la golpeó suave, un frío distinto, un frío que no lastimaba, un frío que iniciaba. Recogió su maleta roja y siguió los letreros azules que decían «Sortie», «Exit». Había turistas por todos lados, voces en idiomas mezclados, maletas rodando, anuncios en francés que apenas entendía. Pero ella avanzó. Pasó migración sin problema. Le sellaron el pasaporte. El oficial apenas la miró. Ya estaba dentro. Tomó el tren RER-B rumbo al centro. El vagón estaba casi vacío. Estela se sentó junto a la ventana y observó cómo los edificios cambiaban, de zonas industriales a avenidas viejas con fachadas elegantes. Se bajó en Saint-Michel. El corazón le latía como si hubiera corrido una maratón. Lo primero que vio fue el Sena, brillando bajo un cielo gris, con los barcos turísticos pasando lentos. Y al fondo, la Catedral de Notre Dame, imponente, gigantesca, aunque en restauración. Estela apoyó una mano en la barandilla del puente. «Estoy aquí», susurró. No lo dijo para nadie, ni para Ricardo, ni para Iván. Lo dijo para ella. Siguiendo las instrucciones que había anotado en un cuaderno, llegó hasta la pequeña habitación que había rentado por internet. Un cuartito de 10 metros cuadrados en el barrio de Montmartre. Amalia, la dueña, una mujer francesa de unos 50 años, la recibió en la puerta. «Bonjour, Madame Estela. Bienvenue». «Gracias». «Bonjour», respondió Estela con acento torpe pero decidido. Amalia le mostró el lugar. Una cama individual, una ventana que daba a un patio interior lleno de plantas, un escritorio pequeño y un baño compartido en el pasillo. «Es modesto», dijo la mujer en español torpe, «pero tranquilo, muy seguro». Estela sonrió. «Es perfecto». Pagó el primer mes, guardó su maleta, se lavó la cara, se puso su suéter favorito y salió a caminar. París olía a pan recién hecho, a café fuerte, a lluvia vieja en las banquetas. Subió las escaleras de Montmartre, cansada, pero feliz. Miró la Basílica del Sagrado Corazón, blanca, enorme, como un castillo en el cielo. Se sentó en las escalinatas, mirando la ciudad extendida ante ella. Miles de techos grises, chimeneas antiguas, cúpulas, calles que se perdían entre edificios del siglo XIX. Y de repente, sin aviso, lloró. Lloró con fuerza, no de tristeza, de libertad, de miedo, de orgullo, de todo junto. Una pareja a su lado la miró con ternura. «¿Vous allez bien, madame?» Estela asintió limpiándose las lágrimas. «Oui, je vais bien. Très bien». Al anochecer, ella bajó por las calles iluminadas de Montmartre, entró a una boulangerie y compró un croissant. Lo probó allí mismo, con las manos temblorosas por el frío. Y mientras comía, pensó: «Estoy viviendo el viaje del que me borraron». Pero había una diferencia importante. Aquí nadie podía sacarla de la lista. Aquí ella sí tenía lugar. Cuando regresó a su cuarto, encontró un mensaje de voz en su teléfono. Era de Iván. Lo escuchó sentada en la cama. «Mamá, no sé si ya te fuiste. Creo que sí. Solo quería decirte que te extraño. Eso, nada más. Buenas noches».
Estela guardó el teléfono en silencio. No respondió. No todavía. Porque por primera vez en toda su vida, la prioridad era ella misma. Estela llevaba ya 10 días en París. 10 días caminando sin prisa, descubriendo rincones que solo había visto en postales. 10 días sin responderle a Iván. Había escuchado otros 3 mensajes suyos. El primero, corto; el segundo, más largo; el tercero, casi un susurro. Mamá, de verdad quiero hablar contigo. Dime si estás bien. Dime si aún puedo llamarte mamá. Estela no respondió. No porque no sintiera, sino porque necesitaba sentir todo sin interferencias, sin justificarse, sin volver a ese lugar donde su valor dependía de la necesidad de otro. Por las mañanas, bajaba a la panadería de la esquina. El joven panadero, Adrien, ya la saludaba con una sonrisa. «Bonjour, Madame Estela». «Bonjour, Adrien. Un pain au chocolat, por favor». Después, caminaba hasta la plaza des Abbés, donde se sentaba a leer, observar a la gente y a veces, simplemente a recordar. Llevaba siempre con ella la carta de Ricardo. No por nostalgia, sino como ancla, como recordatorio. Los hijos se aman, pero no sabemos en quién se convierten cuando crecen. Y eso le pesaba más que cualquier otra cosa. No le dolía no haber estado en la boda. Le dolía que Iván ya no la reconociera como alguien esencial en su vida. Le dolía que hubiera dejado de luchar por ella tan fácil. El día 11, una joven se sentó a su lado en el parque. Llevaba un cuaderno, una cámara de fotos colgada al cuello y el cabello en una trenza despeinada. «¿Española?», preguntó en voz baja. «Mexicana», respondió Estela con una sonrisa. «Ah, yo soy argentina, me llamo Sol. ¿Usted vive por aquí?» «No, estoy de paso. Me vine a recuperar». Sol la miró con curiosidad. «¿A recuperar qué?». Estela pensó un segundo. Luego respondió: «El lugar del que me sacaron sin preguntarme». Sol sonrió, sin entender del todo, pero con ese respeto que solo tienen los que también han estado rotos alguna vez. «Entonces, este es el lugar correcto», dijo. «París es para empezar de nuevo». Esa tarde, Estela entró a una pequeña librería de segunda mano. Encontró una edición antigua de El Principito en español. Lo abrió y en la primera página, una dedicatoria escrita a mano. «A mamá por enseñarme a ver con el corazón, incluso cuando el mundo me ciega». No pudo evitarlo. Compró el libro, no por el contenido, por esa frase, porque, en el fondo, todavía quería creer que Iván podía volver a verla con el corazón. En el día 14, recibió un mensaje de voz distinto. Era Mariana. «Estela, sé que tal vez no quieras oírme, pero necesito decir esto. Iván no está bien. No come, no duerme, no deja de pensar en ti. Yo me equivoqué. Pensé que te estaba ayudando al mantenerte lejos de la boda. Pensé que sería incómodo para ti, pero la verdad, te borré. Y no tengo perdón por eso». Hubo un silencio largo. Luego, la voz de Mariana bajó. «Sé que no soy tu hija, pero si algún día quieres hablar, aquí estoy». Estela soltó el celular sobre la cama. Se quedó mirando al techo. Era la primera vez que escuchaba culpa en la voz de Mariana. La misma mujer que había elegido a 47 personas antes que a ella. Pero lo que la sacudió no fue la disculpa. Fue esa última frase: «No soy tu hija». Y en ese momento, Estela supo que Mariana tenía razón. Ella no era su hija, pero tampoco su enemiga. La verdadera pregunta era otra. ¿Iván aún era su hijo? ¿O se había convertido en un extraño con su rostro? Esa noche, Estela bajó al Sena. Se sentó en un muro de piedra, con los pies colgando sobre el agua. A su lado, una pareja se besaba en silencio. Del otro lado, 2 turistas tomaban selfies. Ella, sola y en paz. Sacó su cuaderno y escribió una sola línea. «Si no soy esencial en su vida, entonces no soy nada en su historia». Lo cerró. Y justo cuando guardaba el cuaderno, el celular vibró. Era una llamada de Iván. Esta vez, Estela contestó. «¿Mamá?», dijo él, apenas creyéndolo. «Estoy bien», respondió ella. Hubo un silencio. Luego, Iván suspiró. «¿Sigues en París?». «Sí». «¿Vas a volver?».
Estela lo pensó y dijo la verdad. No lo sé. Iván no insistió, solo dijo, te extraño. Estela cerró los ojos. Yo me extraño a mí también, hijo. Y por primera vez me estoy encontrando. Colgó. Guardó el celular y esa noche caminó por la orilla del Sena con paso lento, pero con el alma en alto, porque el perdón no siempre llega cuando lo pedimos. Y a veces no llega nunca. Pero aprender a vivir con eso es libertad. El día 15 en París comenzó distinto. Estela despertó antes de que amaneciera, con una sensación extraña en el pecho, como si algo fuera a cambiar. No sabía si para bien o para mal. Se levantó, abrió la ventana de su pequeño cuarto en Montmartre y dejó entrar el aire frío de la madrugada. París todavía estaba dormida. Las calles silenciosas, las luces naranjas de los postes encendidas y ese olor tenue a pan recién horneado que ya formaba parte de su rutina. Mientras veía la ciudad despertar, pensó, nunca imaginé que un lugar tan lejos pudiera sentirme tan cerca. Esa mañana, Amalia, la dueña de la casa, tocó la puerta. Madame Estela, ¿quiere acompañarme al marché? Hoy venden flores hermosas. Estela aceptó. Caminaron por las calles adoquinadas, rodeadas de puestos con frutas, quesos, pescados frescos y ramos de flores silvestres. En uno de los puestos, un vendedor joven le ofreció un ramo de peonías rosas. «¿Pour vous, madame?» Para alguien que parece llevar un nuevo comienzo. Estela se sonrojó. No recordaba la última vez que alguien le dijo algo así. Compró el ramo. Mientras caminaba, lo sostuvo con delicadeza, como si fuera un símbolo, y tal vez sí lo era. Más tarde, en un café cerca de Pigalle, Estela tomó un asiento junto a la ventana. Pidió un café crème y un croissant. Sacó su cuaderno, lista para escribir sobre su día, cuando el celular vibró. Era un mensaje de Iván. «Mamá, hoy fui al departamento. Está vacío. Se siente extraño. No puedo parar de pensar en ti. ¿Podemos hablar bien? No para pedirte nada, solo para escucharte». Estela respiró hondo. Cerró el cuaderno. No respondió. Todavía no. No porque no quisiera, sino porque necesitaba sentir que su decisión no venía desde el dolor, sino desde la claridad. Esa tarde caminó hasta los jardines del Louvre. Se sentó frente al museo, viendo a los turistas posar frente a la pirámide de cristal. Un viento suave le revolvía el cabello. El sol caía, cálido, dorado, iluminando todo. Allí, entre risas ajenas y voces desconocidas, Estela sintió algo que la descolocó. Se sintió feliz, de verdad feliz, sin Iván, sin Mariana, sin la casa, sin nadie, ella sola, y era suficiente. Por un momento, imaginó a Ricardo sentado a su lado, sonriendo con ese gesto tranquilo que siempre tenía. «Lo lograste, Estela», parecía decirle. «Por fin es por ti». Cerró los ojos. Dejó que ese pensamiento la abrazara. Sin embargo, la vida nunca deja a nadie en paz por mucho tiempo. Justo cuando se levantaba para regresar a Montmartre, una llamada entró. Número desconocido. Código de México. Estela dudó, pero contestó. «Bueno, ¿la señora Estela Fernández?», preguntó una voz masculina, formal. «Sí, ella habla. Soy el doctor Ramírez, del Hospital Balbuena. Tengo registrado el número de Iván Duarte como contacto secundario, pero él nos pidió agregar el suyo hace unos meses. ¿Es usted su madre?». El mundo de Estela dejó de moverse. «Sí, soy yo. ¿Qué pasó?». Una pausa, larga, terriblemente larga. «Su hijo está bien», dijo finalmente, pero llegó hace unas horas por un cuadro de ansiedad severa. Hiperventilación, taquicardia, desorientación. Pidió hablar con usted, pero no respondía. ¿Tiene forma de comunicarse con él?». Estela sintió las piernas aflojarse. Miró la pirámide del Louvre, que hacía unos segundos le parecía hermosa. Ahora parecía lejana, difusa. «¿Él está consciente?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, pero muy inestable emocionalmente. Él solo repite su nombre». Estela apretó el teléfono. «Gracias, doctor. Voy a comunicarme». Colgó. Respiró hondo. Y por primera vez en París, tuvo miedo. No miedo de la ciudad, ni del futuro, ni de estar sola.
miedo de haber llegado demasiado lejos, miedo de haber roto algo que quizá no debía romperse así. Tomó su bolso, caminó rumbo al metro con pasos rápidos. Su corazón golpeaba fuerte, como queriendo salir. En el túnel del metro, donde el eco hacía que todo sonara distante, Estela marcó el número de Iván. Sonó una vez, 2, 3, y antes de que él contestara, ella cerró los ojos, apretó el teléfono contra el oído y susurró: «Hijo, mamá está aquí». La llamada conectó, e Iván, del otro lado, rompió a llorar, y ese sonido, ese llanto, fue más fuerte que la Torre Eiffel, que el Louvre, que cualquier libertad. Fue el sonido de un hijo tocando fondo, y de una madre entendiendo que incluso la libertad a veces tiene cadenas invisibles. «Mamá». La voz de Iván temblaba del otro lado de la línea. «Mamá, por favor, no cuelgues». «No voy a colgar, hijo. Estoy contigo», dijo Estela, caminando entre los pasillos del metro, intentando buscar un lugar donde el ruido no la tragara por completo. Se detuvo en un rincón, junto a una de las columnas de piedra, y apoyó la frente contra ella. El frío le ayudó a pensar, a no llorar, a no derrumbarse. «Estoy en el hospital», continuó Iván, con voz entrecortada. «Me trajeron porque no podía respirar. Me dolía el pecho. Me sentí solo». Estela cerró los ojos. El eco de sus propias decisiones volvía como una marea inesperada. Ella se había ido para encontrarse, pero había dejado atrás ruinas que no había previsto. «¿Y ahora cómo estás?» «Me dieron algo para calmarme. Pero no quiero calmantes, mamá. Quiero entender. Quiero hablar contigo». «Iván». Su voz era serena, pero no blanda. «Durante mucho tiempo, yo hablaba y tú no escuchabas. Yo trataba de estar presente, y tú me borrabas poco a poco. En tu boda, no fue un olvido, fue una elección. Y ahora, por primera vez, fuiste tú quien sintió lo que yo sentí». Iván no respondió de inmediato. «Ya lo sé, y me odio por eso», susurró, roto. Hubo un silencio, uno que no dolía, uno que construía. Estela respiró hondo. «¿Qué necesitas, Iván?» «A ti, no como madre, no para que me salves. Te necesito como persona. Quiero conocerte de nuevo. Quiero que me cuentes quién eres, sin ser mi mamá, porque creo que nunca lo supe». Y ahí, en medio de una estación de metro de París, entre el ruido de los trenes y los pasos apurados de turistas, Estela lloró. Pero esta vez lloró por dentro, porque su hijo, al fin, la estaba viendo. No como cuidadora, no como respaldo, sino como mujer. Esa noche, Estela no durmió. Volvió al cuarto, dejó el celular sobre la mesa, se sentó junto a la ventana y observó cómo París respiraba en la madrugada. Su pecho era un campo de batalla. Orgullo, culpa, ternura, miedo, amor. Había cruzado el océano para reencontrarse consigo misma, pero ahora, esa libertad que tanto le costó, chocaba con algo que no había previsto: la voz vulnerable de su hijo. Al día siguiente, Estela fue al jardín de Luxemburgo. Se sentó con su cuaderno. Escribió durante horas. No era un diario, no era una carta, era una historia, la suya. Escribió sobre su infancia, sobre cómo conoció a Ricardo, sobre la noche que nació Iván, sobre las veces que lloró en silencio mientras él dormía en su cuna, sobre el miedo a no llegar a fin de mes, sobre cómo vendió su anillo sin decirle a nadie, sobre las noches de insomnio imaginando qué futuro tendría su hijo. Y también escribió sobre el día que él la borró, no con odio, con verdad. Esa misma noche le envió las páginas escaneadas a Iván por correo, solo con un mensaje: «Aquí estoy, esta soy yo, no como madre, como mujer». Iván no respondió de inmediato, pero al amanecer su mensaje llegó: «Leí todo y no paro de llorar. ¿Puedo verte algún día, no como hijo, sino como alguien que quiere conocerte de verdad?» Estela no respondió todavía, porque por primera vez en su vida tenía el tiempo a su favor. Días después, una noticia inesperada cambió el curso de todo. Amalia, la dueña del piso donde vivía, le tocó la puerta con una carpeta en la mano. «Estela, necesito hablar contigo».
Mi hermana vive en Marsella. Se enfermó. Grave. Voy a mudarme allá. Voy a vender este departamento. Lo entiendo, claro, dijo Estela. Pero pensé en ti, agregó Amalia. Antes de ponerlo en venta, quería saber si tú estarías interesada en quedártelo. No es caro. Es pequeño, sí, pero si estás buscando empezar algo nuevo, este podría ser tu lugar. Estela se quedó en silencio. La vida, de nuevo, poniéndola entre dos caminos, volver o quedarse. Y esta vez, ambos tenían sentido. Esa misma noche, al salir a caminar, pasó frente a una iglesia. Entró. Se sentó en una de las bancas del fondo, no para rezar, sino para pensar. Y entonces, como si el destino se burlara de ella, vio a una mujer mayor, acompañada de un hombre de unos 40 años. Ella lo miraba con ternura. Él le tomaba la mano. Era su madre. Se notaba. Estela los observó sin envidia, sin tristeza, solo con una pregunta. ¿Y si todavía puedo reconstruir algo con Iván sin volver a ser la misma de antes? Porque tal vez el verdadero perdón no era olvidar, era volver a empezar sabiendo exactamente lo que duele. Estela pasó la noche en vela, no por insomnio, ni por ansiedad, sino por una calma extraña, como si estuviera sentada justo entre dos vidas, con una maleta en cada mano. De un lado, la promesa silenciosa de empezar de nuevo en París, con un pequeño piso en Montmartre, flores frescas en la ventana y su nombre en el buzón por primera vez en años. Del otro lado, Iván, su hijo, que la estaba llamando no para pedir, sino para entender. Y esa llamada, esa súplica muda, pesaba más que el pasaporte, más que la escritura de la casa, más que cualquier libertad conquistada. Al amanecer, Estela hizo algo que no había hecho nunca. Volvió a escuchar todos los mensajes de voz de Iván, uno por uno, desde que llegó a París. Mamá, dime si estás bien. Te extraño. Perdón por todo. No sé cómo ser tu hijo ahora. Solo quiero saber quién eres, fuera de mí. Cuando terminó el último, cerró los ojos, sintió un nudo en el pecho y decidió. Ese mismo día, se encontró con Sol, la joven argentina que había conocido semanas atrás, en una pequeña cafetería cerca de la Ópera Garnier. ¿Y entonces, qué vas a hacer?, preguntó Sol mientras removía su café. Tengo dos caminos, dijo Estela, mirando su taza vacía. Uno me lleva más lejos, el otro hacia atrás. ¿Y cuál pesa más? Estela la miró, sonrió apenas. Ninguno. Por primera vez, son iguales. Solo depende de a quién elija abrazar primero, a mí misma o a mi hijo. Sol asintió, sin decir nada. Solo apretó su mano, y esa complicidad silenciosa entre mujeres de mundos distintos fue suficiente. Al volver a su habitación, encontró una caja sobre la cama. Era de Amalia. Dentro, había un llavero con una pequeña réplica de la Torre Eiffel y un sobre. Querida Estela, yo también me fui de todo una vez, y me reconstruí desde el otro lado del mundo. Esta casa fue mi refugio durante años. Si decides quedarte, estará en buenas manos, y si decides partir, quiero que sepas que tu historia tocó la mía. Con cariño, Amalia. Estela sostuvo el llavero entre los dedos. Pesaba poco, pero en su alma caía como plomo. A la mañana siguiente, caminó hasta un café con Wi-Fi, pidió un capuchino y escribió un correo electrónico. Dirigido a Iván, no le habló como madre, ni como víctima, le habló como mujer. Iván, me fui para encontrarme, y lo hice. No me fui por castigo, me fui porque me estaba borrando para que tú encajaras en tu mundo. Lo que más me dolió no fue no estar en tu boda, fue darme cuenta de que no sabías cuánto me dolía. Pero también aprendí algo, que yo ya no tengo que esperar a que alguien me devuelva un lugar. Ese lugar me lo construyo yo. Aún no sé si quiero volver, pero sí sé que quiero conocerte de nuevo. No como madre, como mujer, como persona. Como alguien que tiene una historia, no solo cicatrices. No firmó mamá, ni con amor, solo Estela, y lo envió. 2 días después, Iván respondió, no con un correo, ni con un mensaje, con una videollamada. Estela dudó. Su dedo tembló al aceptar.
La pantalla se abrió, y ahí estaba él, ojeroso, con barba de días, distinto. «Hola», dijo él, como si fuera la primera vez que se veían. «Hola, Iván. ¿Dónde estás?» «En París. ¿Y te ves? ¿Bien?» «Estoy bien», afirmó ella. «No feliz todo el tiempo, pero en paz. Y eso ya es mucho». Iván tragó saliva. Los ojos se le humedecieron. «¿Puedo ir a verte?» Estela lo miró. No respondió de inmediato. «¿Para qué?» «Para conocerte. Y para que tú me digas si aún vale la pena reconstruirnos». Estela bajó la mirada. «Tal vez, pero no vengas por culpa, ni para pedirme perdón. Ven si estás dispuesto a escuchar toda la historia, incluso la parte donde no eres el hijo perfecto». Iván asintió sin discutir. Su silencio era respuesta suficiente. Esa noche, Estela tomó el llavero de la Torre Eiffel, lo metió en su bolso, y al día siguiente pasó frente a una agencia inmobiliaria. Miró un letrero en la vitrina. «Disponible, apartamento en Montmartre, ideal para una nueva historia». Y sin pensarlo dos veces, empujó la puerta, porque entendió que a veces no se trata de elegir entre quedarse o volver. Se trata de dejar una puerta abierta, solo una, y esperar a ver quién tiene el valor de cruzarla. La videollamada con Iván había terminado hacía ya 3 días. Desde entonces, Estela no había recibido más mensajes, ninguna nueva llamada, nada. Y sin embargo, no se sentía abandonada, se sentía en pausa, como si el universo entero estuviera conteniendo el aliento, esperando a ver cuál sería el siguiente paso, el de ella, el de él, o el del destino. Esa mañana, Estela caminó hasta el pequeño parque detrás del Sacré-Cœur. Era martes, temprano, y casi no había gente. Se sentó en su banca favorita, sacó su cuaderno, y no escribió una carta, ni pensamientos sueltos, solo una única línea. «Si me busca, no lo detendré, pero esta vez no seré yo quien vuelva». Aquel mismo día, al regresar a su habitación, Amalia le confirmó algo. Estela, la compradora del piso de al lado, acaba de retirar la oferta. «Si quieres, puedo presentarte a mi abogado. Podrías quedarte aquí, formalmente». Estela la miró en silencio. Sintió una punzada de vértigo. Era real. Podía comprar su espacio en París, convertirse en vecina, no solo en huésped. «Gracias, Amalia. Quiero pensarlo bien. Tómate tu tiempo. Pero si decides hacerlo, puedo ayudarte. Te lo mereces». Esa noche, mientras preparaba una infusión en la pequeña cocineta común del edificio, su celular vibró. Número mexicano. Desconocido, pero no lo era. Estela lo supo antes de contestar. «Bueno, mamá, soy yo. Estoy en París». El corazón de Estela se detuvo por un instante. «¿Dónde estás exactamente?» «En Montmartre. Llegué esta tarde. Mariana me ayudó a buscar pasaje. Me dijo, ve, pero no vayas como hijo, anda como ser humano». Estela no sabía qué le sorprendía más, que Mariana lo haya impulsado o que Iván, por fin, estuviera allí, sin pedir, sin exigir, solo presente. «¿Dónde estás ahora?» «Frente al Sacré-Cœur, caminando, solo, sin saber a dónde ir». «¿Puedo verte?» Estela guardó silencio por varios segundos. Luego, suavemente, dijo, «Camina una cuadra al este. Hay un café con toldo rojo, se llama Le Cœur Perdu. Es pequeño, tiene 2 mesitas afuera. ¿Estás ahí? Te espero en 10 minutos. No corras, llega caminando, quiero que te tomes tu tiempo». Colgó. Estela no se vistió para impactar, ni para aparentar. Se puso su suéter gris, el mismo con el que había aterrizado en París, el cabello recogido en un moño bajo y una bufanda delgada que compró en un puesto de la Rue Lepic. Llegó al café, pidió un té, se sentó afuera. El cielo estaba gris. Un viento suave movía las servilletas, y entonces lo vio, Iván, caminando entre la gente, más delgado, distinto, con una mirada que no llevaba culpa, sino vergüenza y esperanza. Cuando la vio, se detuvo. Estela no se levantó, solo lo miró, con la calma de quien ha esperado, no toda una vida, sino el momento correcto. Iván se acercó, sin palabras,
Se sentó frente a ella. Por unos segundos, no hablaron, hasta que Estela rompió el silencio. No soy la misma que crió a ese niño que llevabas dentro, y tú tampoco eres el hijo que dejé atrás. Iván bajó la mirada. Lo sé, y por eso estoy aquí. No para que volvamos a ser lo que éramos, sino para preguntarte, ¿podemos empezar de cero? No como madre e hijo, sino como Estela e Iván, dos personas con cicatrices y con ganas de reconstruir. Estela tragó saliva. Su pecho se apretó. ¿Y estás dispuesto a conocer mi historia? ¿Incluso la parte en la que te convertiste en mi mayor tristeza? Sí, dijo Iván sin pestañear. Sobre todo esa parte. El té se enfrió, pero nadie lo notó. Hablaron durante 2 horas, sin interrupciones, sin filtros. Estela habló de Ricardo, de las veces que no comía para que Iván tuviera leche, de las veces que lloró en la ducha para que él no la oyera, de cómo lo defendió del mundo y cómo él no la defendió de Mariana. Iván no se excusó, no justificó, solo escuchó. Y cuando llegó su turno, habló de su miedo, de sentirse siempre en deuda, de creer que tenía que construir una vida perfecta, aunque para eso tuviera que arrancar pedazos del pasado. Pensé que si te alejaba, todo sería más fácil. Pero lo único que logré fue borrar lo que más me hacía humano, tenerte. Estela no lloró, tampoco lo perdonó. No hacía falta, porque entendió que algunas heridas no se cierran con disculpas, se cierran con presencia. Y ahí estaban los dos, por fin presentes. Antes de irse, Iván preguntó, ¿vas a volver a México? Estela lo miró, sonrió con serenidad. No lo he decidido. ¿Y si me quedo unos días por aquí? Si te quedas, que no sea para convencerme de nada, que sea para conocer a Estela, no a mamá. Iván asintió, y en ese gesto había aceptación. Aquella noche, Estela volvió caminando, sin prisa. El cielo de París, cubierto de nubes, parecía un techo cálido. Entró a su cuarto, cerró la puerta y supo que, por primera vez, no estaba sola. Estaba con ella misma, y eso bastaba. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba dispuesto a quedarse a su lado, sin exigir nada, solo estar. Los días siguientes fueron raramente simples. Iván se hospedó en un pequeño hotel a pocas cuadras del departamento de Amalia. No insistió en quedarse con Estela, no pidió llaves, no la presionó. Solo se apareció cada mañana en la puerta del café Le Coeur Perdu, el mismo donde se habían reencontrado, y la esperaba con un libro en la mano, como si esperarla fuera un ritual de respeto. ¿Hoy también café y té?, preguntaba el mesero cada mañana, ya conociéndolos. Hoy también, decía Iván, y Estela sonreía, más con los ojos que con los labios. Caminaban juntos por París sin prisas. A veces hablaban, a veces no, y lo curioso era que el silencio ya no incomodaba. Una tarde caminaron hasta el cementerio de Montmartre. ¿Por qué querías venir aquí?, preguntó Iván. Porque aquí descansa Dalida, una mujer que fue adorada por todos, pero murió sola. ¿Y eso te inspira? Estela lo miró. No. Me recuerda que no importa cuánta gente te aplauda si no te ven de verdad. Iván se quedó en silencio. En otra caminata, llegaron al Quai de la Tournelle, junto al Sena, se sentaron en una banca. Estela sacó su cuaderno. Iván observó con curiosidad. ¿Aún escribes? Más que nunca. ¿Sobre qué? Sobre lo que habría pasado si no me hubiera ido. ¿Y qué habrías escrito? Estela lo miró, tranquila. Una mujer que se apaga en su propia casa, que muere en silencio, siendo útil hasta dejar de ser vista. Un final digno de olvido. Iván cerró los ojos. Me cuesta escucharte. Me duele. Si no te doliera, seguirías sin entender. El día número 7 desde que Iván llegó, pasó algo que rompió la rutina. Estaban en el mercado de flores de la Ile de la Cité cuando Iván recibió una llamada. Respondió sin decir mucho. Colgó con la cara pálida. ¿Qué pasó?, preguntó Estela. Es Mariana. ¿Está bien? No. ¿O sí? No sé. Dijo que está embarazada. Estela se quedó inmóvil. ¿Vas a volver? No lo sé. Me pidió que lo piense bien. Dice que no quiere un hijo con alguien que no ha resuelto su propia historia. Que si regreso sin saber quién soy,
Vamos a repetir lo mismo con nuestro hijo. Por primera vez, Estela vio a Iván con una mezcla de orgullo y tristeza. Entonces tienes que decidir si vas a ser un hombre libre o un hombre temeroso. ¿Y qué harías tú? Ya lo hice, Iván. Estoy aquí. Esa noche, Iván pidió hablar en serio. Mamá, si tú me hubieras pedido que dejara todo, que volviera a México, que cuidara de ti, yo lo habría hecho. Estela lo miró con serenidad. ¿Y te parece justo? No. Entonces entiende esto. El verdadero amor no se alimenta de sacrificios, se alimenta de decisiones. Y yo decidí amarme también a mí. Iván asintió, y por primera vez lo entendió. La mañana del 8º día, Estela despertó con un correo de Amalia. La notaría tiene los papeles listos. Puedes firmar cuando estés lista. La casa es tuya, si así lo deseas. Y también tenía un mensaje de Iván. Hoy no te veré en el café. Me voy a caminar solo, a pensar, a decidir. Estela no respondió a ninguno. Ese día lo guardó para sí. Caminó hasta el Museo Rodin. Se sentó frente a él pensador. Y ahí pensó ella también. ¿Era este su final o el verdadero comienzo? Sabía que París ya no era solo un escape. Era su territorio reconquistado. Y ahora tenía que decidir. ¿Convertirlo en su nueva raíz? ¿O dejarlo como el lugar donde volvió a nacer? Porque incluso las historias más fuertes necesitan un cierre digno o un nuevo capítulo. Al volver al departamento, encontró una carta bajo la puerta. Era de Iván. Estaba escrita a mano. Mamá, Estela, ya no te busco como refugio. Te busco como faro. No me salves. Solo sigue siendo tú. Me voy mañana, pero no porque me rindo, sino porque ahora entiendo que tú no necesitas que yo me quede para estar completa. Y yo necesito descubrir si puedo ser padre sin arrastrar mis vacíos. Te amo, Iván. Estela apretó el papel contra el pecho. No lloró, no esta vez, porque la carta no dolía, la sanaba. Y esa noche durmió profundamente, en paz. Por fin, Iván partió al amanecer. No tocó la puerta, no volvió a llamar, no esperó una despedida. Solo dejó la carta y una rosa blanca apoyada sobre el picaporte del pequeño departamento donde Estela ahora dormía sin el peso del mundo sobre los hombros. Ella no lo fue a despedir, no por orgullo, sino porque ya no necesitaba estar en todas las salidas. La semana siguiente, París volvió a su ritmo lento y elegante. Estela retomó su rutina: caminatas por Montmartre, café en su mesa habitual, notas en su cuaderno. Pero algo en su andar había cambiado. Ya no era la mujer que escapaba, ni la madre que lloraba. Era Estela, propietaria de sí misma. El proceso de compra del departamento fue rápido. Amalia la acompañó a la notaría. El abogado era amable. Todo fue en francés, pero Estela ya entendía lo suficiente como para firmar sin miedo. Cuando puso su nombre sobre la última hoja, el sonido de la pluma deslizándose sobre el papel le pareció un grito de renacimiento. Firmó: Estela Fernández, no señora de nadie, no mamá de, no viuda de, solo Estela. En los días siguientes, comenzó a redecorar el pequeño espacio. Pintó las paredes de un tono crema, colocó flores secas en la repisa, compró una lámpara de pie que iluminaba suave, como si el cuarto respirara. Cada objeto tenía su lugar, y por primera vez en décadas, ninguno estaba pensado para complacer a otro. Era su refugio, su frontera, su centro. Un día cualquiera, caminando por la Rue des Martyrs, Estela encontró una pequeña tienda de antigüedades. Allí vio una cámara de fotos antigua, una de esas de rollo, en blanco y negro. La compró, y desde entonces empezó a capturar su historia. No paisajes, no selfies, solo detalles: las baldosas del metro, el reflejo del Sena, su taza de café con el cuaderno al lado, su sombra sobre un puente, la cicatriz en su mano derecha. Era su forma de decir: estuve aquí, no como turista, sino como dueña de mis pasos. Una tarde, revisando su correo, encontró un sobre sin remitente. Era una postal, el dibujo, una pequeña familia abrazada frente a una ventana. Detrás, escrito con letra firme: es un niño,
Se llamará Ricardo. Mariana está bien. Yo también. Gracias por enseñarme a caminar sin que me cargaras. Volveré a verte, pero esta vez sin pedir nada, solo para compartir. Estela leyó la postal sentada en su sillón nuevo. Sonrió. Cerró los ojos. No necesitaba responder, porque ahora sabía que su voz no era lo único que hablaba. También hablaba su ausencia, y hablaba fuerte. Con el paso de los días, Estela hizo nuevos amigos. Turistas de paso, vecinas, un librero que le recomendaba novelas en español, una anciana que le enseñaba a pronunciar frases en francés con acento parisino. Su círculo era pequeño, pero no le faltaba nada, porque el espacio que dejó de llenar con otros, lo llenó con su propia presencia. Una noche, mientras caminaba junto al Sena, se detuvo en el Pont des Arts. Sacó un candado pequeño. En él había grabado 2 nombres, Estela y Nestela. Lo enganchó en la reja y lo cerró, no por romanticismo ni por moda, sino como un pacto, un compromiso con ella misma. Nunca más ser invisible, nunca más ser fondo, nunca más ser opcional. Y al lanzar la llave al río, no pidió deseos. Solo dijo: aquí empiezo, aquí me quedo, y si algún día vuelvo, será como mujer entera, no como sombra de madre. El agua tragó la llave sin hacer ruido, y en ese silencio, Estela se sintió invencible. París entraba en otoño. Los árboles de Montmartre comenzaban a soltar sus hojas doradas, y el aire olía a madera húmeda, a pan recién hecho, y a principio de despedida. Estela lo sentía, en el cuerpo, en el silencio de su apartamento, en el tipo de pensamientos que empezaban a volver cuando una etapa está por cerrarse. Y aún así, no tenía miedo, solo una claridad profunda. Había logrado lo que nunca pensó que sería capaz: reescribirse sin pedir permiso. Esa mañana, al despertar, Estela se preparó un café, abrió su libreta y anotó una sola frase: fui madre, pero también fui hija, y ahora soy mujer. No necesito más títulos. Miró esa línea durante minutos, y luego sonrió, no con los labios, sino con el alma. Ese día tenía una cita con Sol, la joven argentina. Se verían en el Marché aux Livres en Georges Brassens, el mercado de libros usados más antiguo de París. Sol la esperaba con 2 cafés y una sonrisa enorme. Traje algo para ti, dijo, sacando un sobre de papel craft. Estela lo abrió. Dentro había una fotografía. Era ella, sentada junto al Sena, en uno de esos días en que no se sentía observada. La mirada perdida en el río, el cabello suelto y una expresión serena, libre. La tomé sin que supieras, dijo Sol. Es la imagen más poderosa que vi desde que llegué a Europa. Estela la sostuvo entre sus manos. La miró sin decir nada, porque por primera vez se vio a sí misma como una figura que inspiraba, no por lo que hacía por otros, sino por lo que se había permitido ser. Gracias, Sol. No me des las gracias. Solo no te olvides de esa mujer, aunque vuelvas, aunque te llamen madre otra vez. Esa de la foto, eres tú. Esa noche, de regreso en casa, Estela se sentó junto a la ventana, encendió la lámpara, puso música suave y comenzó a escribir la última entrada en su cuaderno. Iván va a ser padre, Mariana, madre, y yo seré abuela, sí, pero no de la manera que el mundo espera. No seré la que cocina cada domingo, ni la que cuida niños mientras otros viven. Seré la que cuenta historias, la que enseña que el amor también es distancia, y que el perdón no significa volver al mismo lugar, sino construir un nuevo espacio, más justo, más real, más sincero. Cerró el cuaderno, lo colocó junto a la fotografía que Sol le había regalado. Miró la imagen otra vez y supo, sin dudarlo, que ese rostro ya no estaba esperando nada, solo estaba viviendo. A la mañana siguiente, Estela recibió una videollamada. Era Iván. Ella aceptó. En la pantalla apareció el rostro cansado de Mariana, y en sus brazos, un bebé envuelto en una manta azul. Se llama Ricardo, dijo Mariana, con voz baja. Iván sonrió desde atrás, con los ojos llenos de algo que no era solo emoción, era respeto. ¿Quieres verlo más cerca? Estela asintió.
Mariana se acercó a la cámara. Estela miró al pequeño, sus mejillas, su nariz, sus ojos apenas entreabiertos. «Hola, Ricardo», dijo ella. «Tu nombre viene de un hombre bueno. Y si algún día me preguntas quién soy, no te diré abuela. Te diré, soy Estela, la que aprendió a ser libre para poder amarte sin condiciones». Después de la llamada, no lloró, no suspiró. Solo caminó hasta su armario, buscó su abrigo, tomó su bolso y salió. Esa tarde caminó durante horas, cruzó puentes, entró a librerías, se detuvo frente al río, tomó fotografías, compró flores y en cada paso sentía que la ciudad no era un escenario temporal, era su hogar, el exilio que la salvó, la distancia que la curó, el vacío que le enseñó a llenarse sola. Al caer la noche, Estela escribió una última postal, la colocó en el correo, dirigida a Iván. «Gracias por respetar mi espacio. Gracias por no pedirme volver. Gracias por permitir que tu hijo me conozca como mujer. Nos veremos pronto, pero esta vez no porque tú lo necesites, sino porque yo elijo hacerlo». Y al soltarla en el buzón, entendió que no era el final. Era la frontera exacta entre lo que dolió y lo que por fin empezó a sanar. Fue un domingo, frío, gris, de esos días donde París parece más un recuerdo que una ciudad viva. Y sin embargo, esa fue la mañana que Estela eligió para hacerlo. Tomó su bolso, se puso su abrigo azul, cargó su cuaderno y la cámara antigua, y bajó las escaleras de su edificio con un paso que ya no arrastraba peso. El taxi la esperaba afuera. Le dio al chofer la dirección que había escrito 2 días antes. No a un aeropuerto, no a una estación. Rue de Secol, número 30 E2, dijo. La dirección era de una pequeña galería escondida en el barrio latino. Allí, Sol, la joven argentina, había conseguido un espacio para exhibir retratos documentales sobre mujeres que renacieron lejos de casa. Estela era una de ellas. «¿Estás lista?», preguntó Sol mientras ajustaba las luces. Estela asintió. La galería era íntima, paredes blancas, fotos enmarcadas en madera clara, nombres pequeños y al fondo una imagen, la de Estela mirando el Sena, con su cuaderno en las manos. Abajo, una frase de su puño y letra: «Me fui para encontrarme. Me encontré para no volver a perderme. Y ahora, por fin, puedo elegir a dónde pertenezco». La exposición no fue multitudinaria, pero no importaba. Vinieron algunos vecinos, el librero de la esquina, Adrien, el panadero, un par de turistas curiosos, una señora francesa que dijo haber vivido algo similar. Estela no necesitaba aplausos, no necesitaba fama, solo quería ver su vida colgada en una pared, no como dolor, sino como testimonio de fuerza. Al final del día, ya con la galería cerrada, Sol se le acercó. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Estela tomó su bolso. Miró la fotografía una última vez. «Volveré a México. Solo unos días. Quiero conocer a Ricardo. No como abuela tradicional. Quiero que me conozca como la mujer que reconstruyó su historia para no volverse invisible en la de otros». Sol sonrió. Y después, Estela la miró con una paz absoluta. Después, regreso. París ya no es mi escape, es mi elección. La semana siguiente aterrizó en la Ciudad de México. Iván la recibió solo, sin globos, sin cámaras, solo con un ramo de flores simples y un abrazo largo, uno sin culpa, sin deuda, solo presente. «Gracias por venir», dijo él. «Gracias por no obligarme a hacerlo», respondió Estela. La llevó al departamento nuevo. Mariana la saludó con respeto, ya no como cuñada ni como rival. Ahora la trataba como lo que era, una mujer que se ganó su nombre otra vez. Ricardo dormía. Estela se sentó junto a la cuna. Lo observó en silencio, su respiración tranquila, sus dedos cerrados en puño, su mundo aún intacto. No lo tocó. Solo le susurró: «Cuando crezcas, sabrás que las mujeres de tu sangre no son frágiles. Solo están cansadas de vivir calladas». Y con eso fue suficiente. 3 días después, tomó su vuelo de regreso. Iván la acompañó al aeropuerto. No insistió, no lloró.
solo le dijo: «Cuando vuelvas, quiero que me cuentes más de tu historia, de la Estela que fui demasiado egoísta para ver». Ella asintió. «Cuando esté lista, lo haré. Y tú tendrás que estar listo para escuchar todo, incluso lo que no te va a gustar». Iván sonrió. Prometido. De regreso en París, Estela no anunció su llegada. Simplemente abrió la puerta de su nuevo hogar, encendió la lámpara, colocó su abrigo en la silla y puso la tetera al fuego. Luego, colgó en la pared una nueva fotografía, la que Sol le había regalado, y debajo escribió una fecha: Renacida, 7 de julio, la fecha en que se subió a ese avión, la fecha en que dejó de ser madre sin dejar de amar, la fecha en que entendió que su historia merecía espacio. Esa noche, Estela se sentó frente a su ventana, miró las luces de Montmartre y por primera vez no esperó a nadie, no pensó en quién llamaría, no imaginó un futuro en función de otros, solo cerró los ojos, respiró hondo y sonrió, porque esta vez la historia era suya y nadie más podía escribir el final. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like y compartirla con alguien que también necesite escucharla. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias que tenemos para ti. Aquí contamos lo que muchos callan, y lo hacemos con el alma. Gracias por estar aquí.